Buenas y bienvenidos a un nuevo video de Nueva Era. ¿Se acuerdan el video que hice sobre cómo Jurassic Park, Jurassic World, Fallen Kingdom y Dominion podían ser la saga de la microciencia de Jurassic? Y que el Dr. Wu era el nexo de conexión en cuanto a personajes, siendo el creador de asuntos narrativos como ADN y tecnología. Bueno, ahora me gustaría crear una hipótesis de cuál sería el mejor personaje nexo para unir The Lost World y una nueva trilogía, enfocada en macrociencia, como poblaciones de animales, efectos a largo plazo y extinción. Para eso empecemos concentrándonos en la segunda película de la saga, The Lost World, basada en la única secuela que escribió Michael Crichton en su carrera de escritor con el mismo nombre, publicada en 1995, 2 años antes del estreno de la película. Para mí, la contracara del rol de creador del Dr. Wu es Roland Tembo, en una historia diferente a la primera, en la que en vez de un parque hay un mundo perdido, en vez de animales exhibidos hay poblaciones creando ecosistemas, en vez de que los dinosaurios invadan sitios humanos, los humanos son los que se meten en el nuevo hogar de estas criaturas prehistóricas. El rol de un cazador es el de intentar destruir ese nuevo control animal. El segundo paso sería repasar todo lo que sabemos sobre este personaje para tratar de ver cómo podríamos continuar su historia. Roland Tembo es el cazador profesional que Peter Ludlow contrata para liderar el equipo de captura de InGen en Isla Sorna. A diferencia del resto de los mercenarios, Roland tiene un código propio, no es un sádico, no mata por matar y no se mueve principalmente por plata, sino por el desafío. Su verdadera motivación es existencial. En el guión y en la escena eliminada más conocida, se lo muestra retirado en un bar de Mombasa leyendo tranquilo, mientras un grupo de turistas se comporta mal con una moza. Ahí se reencuentra con su socio Ajay Sidhu y queda en evidencia que ambos sienten que tuvieron demasiado éxito como cazadores y que ya no queda deporte real en el mundo. En esa misma charla hay una línea muy reveladora sobre el mundo moderno, en donde era más grave matar a un tigre que cometer otros crímenes, porque los tigres tenían defensores. Esa frase define y explica por qué se siente fuera de época. Cuando uno de los turistas manosea a la moza, Roland lo enfrenta, lo provoca y termina rompiéndole la mandíbula en una pelea humillante, incluso con el detalle de pelear con un brazo atado. Esa escena lo instala como un tipo duro, pero también como alguien con reglas claras y un rechazo profundo al turismo depredador. Y deja bien en claro por qué acepta ir a Sorna, no por dinero, sino por el desafío final. Una vez en la isla, Roland impone condiciones desde el primer momento. Le deja claro a Ludlow que él está a cargo de la operación y que cuando no esté, la cadena de mando continúa sin discusión. El rol de Ludlow queda reducido a firmar cheques, felicitar cuando sale algo bien y abrir una botella de whisky al final del día. El pago que Roland exige es uno solo y no es negociable: el derecho a cazar un macho adulto de T-Rex. Ese detalle explica por qué, aun siendo técnicamente un empleado del villano corporativo, Roland se comporta como un tercero. Está ahí por su propia agenda y no por el proyecto de InGen. Lee huellas, evalúa rutas y toma decisiones con la cabeza fría. Tiene presencia de mando, organiza el grupo, baja línea y suele ser el único que no se deja arrastrar por la euforia de estar en un parque de diversiones con dinosaurios vivos. También se diferencia del resto por su ética. Hay una línea donde se menciona que Nick Van Owen ya lo conocía de antes y que Roland cazaba jaguares con lanza porque consideraba inmoral hacerlo de otra manera. Otro pequeño gesto que refuerza que no es un ecologista, pero tampoco un carnicero. En el corte final sabemos que el bebé T-Rex termina herido y que eso dispara toda la tragedia posterior. Sin embargo, el material eliminado cambia por completo el color moral de esa situación. En el guión hay una escena extensa donde Roland y Ludlow conversan mientras el bebé está encadenado como incentivo para atraer al adulto. Roland defiende la idea desde lo conductual, apelando al instinto paternal del animal. Ludlow, en cambio, lo observa todo desde una lógica puramente empresarial, como si estuviera frente a un producto. Borracho y entusiasmado, se acerca demasiado y termina pisándole la pierna al bebé, rompiéndosela con un sonido seco. Roland lo frena y queda visiblemente asqueado. Esta escena, muy mencionada por los fans y por el propio equipo creativo, aportaba una profundidad enorme a ambos personajes. En lugar de que el accidente ocurra porque sí, queda claro que Ludlow es el verdadero irresponsable, mientras que Roland, aunque se mueva en una zona moral gris, no cruza la línea del maltrato inútil y desprecia la torpeza corporativa. Roland logra abatir al T-Rex macho, lo que en teoría sería su gran trofeo. Sin embargo, la película lo presenta como una victoria vacía.
En el caos posterior de los velociraptores, Ajay muere. La expedición se desarma, las bajas aumentan y el plan se va completamente de control. El precio personal es demasiado alto. Cuando Ludlow le ofrece seguir ligado al proyecto, ahora en San Diego, Roland se niega y le dice que no quiere continuar en compañía de la muerte, de forma textual. Esa decisión, que en el corte final es seca y breve, cobra mucho más sentido cuando se la conecta con todo el material descartado y con la evolución interna del personaje. Ahora, el actor que protagonizó a Roland Tembo era el gran Pete Postlethwaite, quien lamentablemente falleció en 2011 a los 64 años debido a un cáncer de páncreas, por lo que usar al mismo personaje requeriría de recastear un nuevo actor, algo que no queremos. Pero puede que haya encontrado una solución, para que lo que representa el personaje de Roland Tembo en esta hipotética nueva trilogía continúe estando presente incluso cuando ya no lo está. Para eso vamos a empezar destacando un pequeño detalle del lore expandido de la web viral de la Dino Tracker, que aunque ya no esté vigente en el dominio que tenía Universal, toda esa información que pueden conocer en mis videos se sigue considerando canónica hasta que un nuevo material lo retconee. En esa web podíamos encontrar diferentes archivos secretos de Biosyn. Uno de ellos tenía una lista de nombres que la empresa usaba para contratar, dependiendo el servicio que necesitara. Lista que contenía el nombre de la transportista Kayla Watts. En esa misma lista encontramos un apellido muy familiar. Al parecer, Biosyn tenía contactado un tal E. Tembo, nombre que no especifica si se trata de un hombre o una mujer, pero que porta un apellido poco común que conecta directamente con el cazador de la segunda película. Supongamos que es un hombre. La letra E podría hacer alusión al nombre Edward, Ethan, Eric, Elías, Emeka o el que se les ocurra. Guiándonos por el nombre de Roland, que significa gloria en batalla o guerrero célebre, podríamos elegir el nombre Eric, que significa gobernante o líder eterno, o Ethan, que significa firme, fuerte y sólido. Ahora que tenemos el personaje, la pregunta es qué actor lo interpretaría. Y esta es la parte más poética. Pete Postlethwaite tuvo un hijo llamado William Postlethwaite, que para el estreno de The Lost World tenía aproximadamente 8 años. Este se graduó como actor dramático en el año 2011 en Londres y apareció en series y películas como Game of Thrones, Tomb Raider del 2018 y obras de teatro como Macbeth, obra que también interpretó su padre justamente en 1997. Se le podría dar a William el papel de Ethan Tembo, un cazador de la nueva era con una historia detrás que no solo conecta con la de su padre, sino que le daría a la saga una profundidad que pocas veces vimos, creando lo que conoceríamos como la dinastía Tembo, utilizando un metacasting en donde el hijo real interpreta al hijo ficticio. Pero ¿cuál podría ser esa historia? Roland vuelve de Sorna. Él vivía en África con su mujer y su hijo de tan solo 8 años, pero no vuelve igual. Perdió a su amigo Ajay y con él se fue el sentido del deporte. Se da cuenta que no era mejor que las corporaciones y sus actos de avaricia. Lo tenía todo, pero quiso ir por lo que le faltaba, incluso cuando eso era un ser vivo creado por humanos. Un animal explotado desde su creación, un ser que no correspondía a este presente y que solo era el capricho de un par de millonarios para entretener a un público que pagara la plata necesaria. Empieza a odiarse, entra en depresión, se aísla, deja de cazar, deja de hablar del pasado y su relación con su mujer y su hijo se vuelve fría. Pero Ethan interpreta que todo eso era culpa de los dinosaurios. La televisión hablaba de ellos, los gobiernos ponían medidas especiales para que nadie tuviese contacto. A pesar de ser creaciones de una empresa, ponían en gran peligro a quienes se les acercara. Ethan solo ve que su padre tiene pesadillas, que vive en silencio, que empieza a caer en el alcohol y que su rifle queda guardado para siempre. Nadie le hace entender que lo que rompió a su papá fue la culpa que sentía, pero Ethan traduce eso en odio y ahí nace un villano, un destructor. Los años pasan, Roland muere sin poder salir de ese estado, e Ethan crece convirtiéndose en una persona fría, calculadora, siguiendo la dinastía familiar de grandes cazadores, pero sin la romantización ni los métodos limpios de su padre. Ethan Tembo, conocido en todos lados por usar drones, minas, lanzallamas, gas, francotiradores y capaz de exterminar manadas enteras, no colecciona trofeos, sino cadáveres. Su look es sin sombrero, un safari clásico, rompiendo con la silueta del padre. No sonríe nunca, tiene una cicatriz en la cara de una misión pasada fallida. Es un cazador que se asemeja más a un mercenario paramilitar, con un rifle moderno modular, drones térmicos y camuflaje táctico negro. Ethan es reclutado para controlar a algunos animales, tanto carnívoros como herbívoros, que están trayendo problemas en una zona de Estados Unidos por el año 2025. Las poblaciones a lo largo del mundo se multiplicaron expansivamente desde el 2018 hasta ese momento, pero algo los estaba haciendo morir.
Los expertos atribuían a que el sistema inmunológico de las nuevas generaciones de estos animales prehistóricos no tenían resistencia para el medio ambiente moderno. Pero eso no impedía que algunos ejemplares sean un peligro para las personas. Ethan Tembo era el correcto para hacer lo que las leyes de conservación animal condenaban. Su función era limpiar los dinosaurios sueltos que habían generado incidentes graves, pero sus medidas eran extremas. Quemaba nidos con huevos, ejecutaba herbívoros heridos sin necesidad y mataba más de lo que la misión pedía. Lo único que lo frenaba era el tráfico ilegal, que le daba mucho dinero como para arruinar ese gran negocio. Todos lo contrataban porque nadie era tan implacable con estos animales como él, sumado a que venía de una familia reconocida de grandes cazadores. Años después, aproximadamente en el 2030, se encuentra en África, continente que albergaba grandes cantidades de diferentes especies. Públicamente se decía que la África Central era uno de los lugares más propicios para estos neodinosaurios. Otros decían que era el basurero de todo lo que se escondía, porque las almas humanas que vivían en esas zonas no les importaba a los poderosos que controlaban el nuevo orden genético. Uno de sus grandes enemigos era Nick Van Owen, quien dirigía una de las organizaciones mundiales más reconocidas de lucha contra la caza y el tráfico ilegal de estos animales. No solo por el bienestar animal, sino también porque esos actos ilícitos traían consecuencias más graves. Nuevas enfermedades aparecían cada vez más rápido, y no todas eran exclusivas de los clones prehistóricos. Algunas estaban mutando y afectando levemente a los humanos. Pero una mutó de una manera que solo se logra explicar con una de las frases célebres del filósofo matemático Malcolm: la vida encuentra un camino. If there was some kind of a virus that interfered with photosynthesis in enough plants, which is the essential component to life. right, everything's gone. The biosphere is essentially wiped out. Un virus animal había logrado afectar a las plantas. Diferentes especies dejaban de hacer la fotosíntesis. Esto no era un problema solo para las plantas, sino para el mundo entero. Una consecuencia que nadie pudo predecir, ni siquiera el Dr. Malcolm. El mundo podría quedarse sin oxígeno suficiente para albergar vida. Ethan con los años empieza a darse cuenta de que el verdadero problema no eran los dinosaurios, sino las personas que durante décadas habían jugado a ser Dios buscando un dominio empresarial. Van Owen había investigado a Roland durante sus últimos años sin poder encontrar una sola prueba en su contra. Al contrario, todo marcaba que era una persona noble más allá de haber sido un cazador. Y en un encuentro entre él e Ethan, le muestra unas grabaciones donde Roland contaba lo que realmente había ocurrido en Sorna. Ethan vuelve a su vieja casa donde estaba su madre enferma por una misteriosa enfermedad llamada X, la cual había arrancado afectando a los dinosaurios, dándoles síntomas similares a la rabia, pero con el tiempo mutó, afectando de igual manera a los humanos. Su madre, en su lecho de muerte, termina de confirmar lo que las grabaciones de Van Owen le habían mostrado. Ethan, habiendo perdido todas sus armas en un cambio de decisión de quienes lo habían contratado, agarra el viejo rifle de su padre, el cual no se había usado desde 1997. Tenía que salvar a unos científicos que estaban secuestrados por una empresa que creía tener todo bajo control. Ellos eran los únicos que podían llegar a crear una solución para tratar de frenar lo que llamaban la última extinción de la Tierra. Si bien no importan los detalles de la historia, y claramente todo lo que dije es bastante profundo y oscuro para una trilogía completa de Jurassic, así es como me imagino una continuación directa y un final concreto para la saga, usando los conceptos de población, efectos a largo plazo y extinción que Crichton destacó cuando escribió The Lost World. Me pareció interesante usar una conexión directa con el personaje de Roland Tembo por ser la contracara del rol de Wu en las películas en las que apareció. El actor puede que ya no esté, pero su hijo, quien también es actor, podría interpretar a uno de los personajes más interesantes de toda la franquicia. En su momento tenía algunas ideas más marcadas de cómo podrían ser estas historias, pero con Rebirth tuve que descartarlas. Como se habrán dado cuenta, incluí el concepto de que estos animales no estaban logrando sobrevivir desde 2025, unos años antes de los acontecimientos de la séptima película, pero dejo abierta la razón real detrás del cambio drástico de que en tan solo 5 años pasaran de estar reproduciéndose por todos lados a no poder sobrevivir. Las enfermedades pasan a ser consecuencias imprevisibles de un efecto mariposa que arrancó cuando InGen clonó el primer dinosaurio en 1986. Soy de la idea de que no importa cuánto te guste o no una película o serie de una saga, todas las piezas tienen que ser consideradas a la hora de hacer nuevas historias. No importa qué tan difícil sea conectar todo para no dejar nada de lado,
En definitiva, la ficción siempre encuentra un camino. Pero ahora me gustaría saber, ¿qué les pareció esta idea hipotética para futuras historias? Si les gustaría ver algo de todo lo que dije en este video, y que me lo dejen todo abajo en los comentarios.